Pues una disculpa por la prisa, pero ya ven, ahorita en menos de 2 horas llegamos desde el Big Bang hasta el fin del mundo. Entonces, vamos, hechos la raya. Les pido a todos de su colaboración, por favor. Ahorita vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas y respuestas. También consideren que si tienen preguntas muy así como que algunas preguntas quizás las podemos resolver por correo, por otro o en un foro que se va a abrir. O sea que no se limita esta sesión, este momento a todas las preguntas que tengan. Yo estaré disponible de responder preguntas también por otras vías. Pero en este momento abrimos una ronda de comentarios. Les pido por favor que hagan el esfuerzo de ser breves y concisos y de ir a tratar de abordar las ideas principales, ¿no? Aquí están algunas de las ideas principales que hemos abordado en esta sesión, en esta primera sesión. Cómo los seres vivos dependemos de los ecosistemas, ¿no? Especialmente los animales. El desafío de la sustentabilidad para los heterótrofos. El cambio específico que implica la civilización, ¿no? Su estructura y su dinámica básica. Esto que hemos visto como la adicción al expansionismo, la tendencia hacia el colapso. Y ya lo que es dentro de los diferentes tipos de crisis civilizatorias, las particularidades de la crisis civilizatoria global, ¿no? Entonces, abrimos a una ronda, tal vez, no sé qué serán, ¿cuántos tiempo? 15 minutos de comentarios y a ver. Yo quería la sugerencia, perdón Nelson, haría la sugerencia de escuchar primero a los compañeros que están lejos para darles la voz y después nosotros. Ok, entonces, si hay alguno de los compañeros que están en línea que tenga algún comentario, que pueden ahorita conectarse para que los escuchemos. ¿Alguien de ahí? ¿Están ahí conectados ahorita? ¿Bueno? Sí. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, dile que sí. Sí, te escuchamos. Okay. Buenos días, soy Fabiola Islas y tengo un comentario, una duda. En este tema que acabas de exponer hablas tú mucho del flujo adecuado de materia y energía. Mencionabas que toda esta lección del expansionismo va hacia un flujo, ¿cómo se puede decir? Un flujo constante, acelerado, de una forma lineal. Entonces, por ejemplo, yo a veces en mis observaciones he visto que el flujo de energía que tiene la naturaleza, con simple observación podemos ver que es un círculo, ¿no? Todo lo que sale vuelve a entrar al sistema y es un círculo que está constante. Entonces a veces digo, ¿no han hecho una propuesta o alguien ha visto que se puede hacer un progreso circular y no recto? Muy buena pregunta, gracias. Sí. Bueno, de hecho es una pregunta muy buena porque da lugar a un análisis mucho más profundo, que tal vez no tengamos suficiente tiempo ahorita, pero los seres vivos, bueno, la biosfera sí es un sistema cerrado en términos de materiales, pero en términos de energía es un sistema abierto. Todos los ecosistemas sobreviven principalmente de energía del sol. Entonces, también hay una parte que es, digamos que lineal, porque la energía del sol se procesa y se degrada como entropía, es decir, como calor que se libera al espacio, que ya no se puede utilizar para hacer trabajo. Entonces, hay una parte que no es reciclable, o sea, que depende de un flujo, de una entrada continua de energía. En términos de materiales, sí es un sistema básicamente cerrado, en donde todos los materiales tienen que estarse recirculando, y eso establece límites para el crecimiento de los ecosistemas en la biosfera. Pero bueno, en términos de sociedades humanas, sí hay unas propuestas de economía circular, pero tienen algunas críticas que tal vez voy a hablar de eso en la tercera sesión para tratar de responder un poco tu pregunta, pero la voy a tener en mente. Pero por ahorita decir que en términos de energía necesariamente tenemos que ser un sistema abierto,
y lo ideal sería que en términos de materiales nos integremos a los círculos cerrados de la biosfera, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguien más de ahí o les damos la palabra? ¿Están todos ellos conectados, Víctor? Sí. Bueno, Pregunta. ¿alguien más de los que están en línea tiene alguna pregunta o les damos la palabra a los que están aquí en el salón? ¿Están respondiendo? Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿alguien por aquí? Nada más que les voy a pedir que vengan al micrófono, ¿verdad? Por aquí. Aquí está un micrófono. Ah, ok. A ver, pues, no sé quién levantó la mano primero, perdón, ahí autoorganícense. Bueno, sí, no sé si oyen, ¿sí se oye? Sí. Sí. Es un comentario. Me parece muy interesante toda la primera aproximación que estás haciendo, porque precisamente cuando vayamos aterrizando en algunas cosas, estoy pensando como cuando el módulo que me toca intervenir, ya de la tecnología, de las innovaciones en el manejo de la agricultura, la agroecología tiene que ver con esto, porque precisamente en el planteamiento de la agroecología ciencia hacia la parte agraria, digamos, se plantea que los procesos ecológicos ocurren en los agroecosistemas, en la parcela, en la milpa, en el huerto. Esos procesos ocurren. Evidentemente el hombre interviene y esos procesos, cuando interviene el hombre, son un poco movidos de su ciclo natural, pero existen formas en que el ser humano no el hombre, ¿no? El ser humano puede ayudar a esa recirculación de nutrientes, de materiales, de energía, conformarlos, y saliendo del cultivo, del agroecosistema, tiene que ver con el flujo del alimento, que es materia y energía, y si lo vemos solo como energía, cadenas de distribución, comercialización, consumo. Entonces lo que se busca en agroecología, o una de los ideales, es cadenas cortas de producción, de consumo, de distribución. Y entonces todo esto conecta con lo que estás diciendo. Cuando entendemos que hay dos metabolismos clave, que es el metabolismo biosférico, el de la biosfera como tal, y el metabolismo social, donde en el metabolismo biosférico hemos entendido, por lo que nos expresas, que otros seres trabajan. Hay otros que trabajan para que otros tengamos lo que tenemos. Entonces, uno de los objetivos sería cómo disminuir como sociedad estos problemas que son más de explotación del otro, de explotación del trabajo del otro, para resolverlo. Y precisamente la agroecología lo que busca, ya voy a cerrar, es otras formas de caminar. Entonces no hay como todavía respuestas en todo. Hay algunos lugares, algunas regiones, por ahí Toledo escribe un libro de eso, que transitan hacia allá y que son como faros que nos están mostrando que otras formas de caminar pueden existir, pero todavía no están del todo construidos, y creo que parte de los que estamos aquí tendría que ser ese aporte de cómo reconstruimos esa posición ante la vida. Gracias, sí, exactamente hacia allá vamos. Vamos a ver de eso en las siguientes sesiones. A ver. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí. Así está bien, yo creo que se escucha, ¿no? Buenos días. Bueno, a mí me estaba generando un poquito al principio ciertas dudas lo que exponías, pero luego en el desarrollo pues ya se fue aclarando lo que yo tenía por ahí. En este sentido, bueno, mira, yo veo dos cosas. Primero, una evolución de larga data, en el cual pues obviamente hemos visto, contemplado esa evolución humana, esa evolución que tiene que ver concretamente con los aspectos biológicos, y posteriormente en esa transición que existe también pues desde el punto de vista de la antropología o de las ciencias sociales, lo que obviamente puede ser esta adaptación del hombre hacia los entornos. A partir de eso, pues me parece que se presenta de una manera muy clara lo que tú ves como una relación del hombre, o no, relación humano-ambiental, o con su medio ambiente. Esa capacidad del hombre para adaptarse a los distintos entornos, pero a través de su cultura. Porque obviamente esto es un proceso que lleva tanto histórico como un aspecto cultural. Pero me parece que en este sentido, pues hay que también, no sé, por ahí también diferenciar lo que son, en este caso, las ciencias ambientales,
que tratan de conjugar esas visiones de las ciencias duras o de las ciencias naturales con las ciencias sociales. Porque me parece que aquí ese punto de discusión es ese análisis precisamente para llegar a lo que se está viendo, ¿no? Porque obviamente las sociedades en ese devenir histórico pues tienden a eso, a tratar de ajustarse o de regular, porque cuando comentabas, yo estoy de acuerdo con la crisis de civilización, pero también las sociedades siempre han tratado o tratan de ajustarse para tratar de dar una respuesta. Porque si no, pues sería como una catástrofe, perdón, o lo que decías, un colapso. O sea, es decir, se acaba, pero yo creo que aquí el hombre tiene esa capacidad de buscar, ¿no? O sea, de buscar alternativas. Y me parece que también era, pues no sé si puntual, a lo mejor precisar lo que son los sistemas, o sea, partiendo de esa idea, porque ahorita lo expusiste, pero en un momento dado, pues sí es importante, ¿no? Hacer esa connotación, porque yo creo que lo que estamos viendo pues es muy importante y bueno, hasta lo que estábamos viendo pues es algo que tú tratas muy bien, ¿no? Yo creo que la formación de antropólogo por ahí se percibe, pero pues es importante darle a lo mejor ese énfasis a lo que se viene desarrollando, o sea, esa capacidad del hombre para adaptarse a los entornos. Bueno, sería como comentario. Para allá ¿no? vamos, para allá vamos. Uh-huh. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿Sí? Es que hablas de lo de energía al principio. Digamos, ¿habrá manera de, digamos, nosotros que estamos como más conscientes de que hay una masa crítica de humanos para hacer un cambio a evitar la catástrofe? Claro. Digo, ¿habrá un número de personas, digamos, que nos unamos para eso? Interesante. Lo abordaremos en la tercera sesión. Fíjense, ahorita tal vez lo que debí de haber hecho es decirles, ahorita estamos como haciendo una parte del diagnóstico del problema, que es esta parte política, ¿no? Esto es algo muy importante. Otros abordajes del tema de la sustentabilidad ignoran completamente el lado político y por eso no llegan a lo que yo creo que son las causas profundas, ¿no? Esto es una virtud muy importante de este diplomado organizado por Narciso y todos los colegas, que le dan ese énfasis y ese enfoque a lo político y precisamente permite ese vínculo entre ciencias sociales y naturales que es indispensable para entender la complejidad de la crisis, ¿no? Entonces, ahorita estamos en esta parte, ahorita vamos a iniciar la segunda sesión, que es sobre como la historia de las ideas que nos han conducido hacia la catástrofe, ¿no? Esta es como la historia de unos sistemas que se van imponiendo en términos políticos y militares. Luego vamos a ver la historia de las ideas. Y en la tercera sesión vamos a ver precisamente qué es lo que hace falta para romper esa inercia y para superar esta crisis, ¿no? Entonces, igual les pido que sus comentarios ahorita se centren en esta parte y ya más adelante vamos a ir viendo la parte de las soluciones. Si alguien tiene algún comentario sobre estas cosas, pregunta, crítica, y si no, empezamos tal vez un par más de comentarios. Y como les repito, vamos a seguir teniendo foros y lugares donde podamos seguir desahogando dudas, cuestiones bibliográficas, ampliar temas, etcétera, ¿no? Bien. Sí, así está bien. Hola. Bueno, mi nombre es Mariana Landver y yo solo quería hacer un comentario respecto a 2 puntos. El primero, sobre esto en lo que no profundizaste, donde hablabas sobre los seres humanos como una especie más, como un animal. Y entonces después me pareció interesante cómo lo estás vinculando a la teoría de evolución o de coevolución. Y luego, entonces, intuyo que lo intuyo, pero por eso me gustaría que lo aclararas, que estarías planteando algo así como a que habría seres humanos que se van a poder adaptar en esta coyuntura o en frente a la 6ª extinción por el calentamiento de la Tierra y todo lo que se presenta este escenario. Eso por un lado, y por el otro lado, era un comentario que sí, si bien es cierto que hay que considerar el proceso histórico de cómo entonces entramos en esta dinámica del capitalismo y entonces cómo en estos 300 años o cómo empieza la crisis de la modernidad, ¿no? Lo que llamamos y parte de la revolución industrial y de esta manera de apropiarse de la naturaleza y no de ser parte de ella, pero es importante mencionar
que no todas las sociedades occidentales, porque creo que sí un poco prejuicioso en ese sentido, de poner la organización política de las civilizaciones en los esquemas, como si necesariamente fuera lineal, porque creo que también nosotros debemos de ser conscientes de que tanto en los pueblos originarios o tanto en las civilizaciones a lo largo de la historia, pues ha habido cosas buenas y ha habido cosas malas. Y también muchos conocimientos que vienen de los recolectores y todo este conocimiento que es muy valioso, ha existido en distintos lugares geográficos, en distintas civilizaciones. Y habría también que pues tenerlo presente, no como algo negativo, no como parte de un continuum negativo, sino también rescatar los puntos buenos. Y ya. Bien, o sea, tú dices rescatar los puntos buenos de la civilización, es lo que... Bien, vamos a hablar también de esto también. Súper, bueno, a ver, sí, vamos a hablar un poquito más adelante de las cosas buenas de la civilización. Pero dado que nos han hablado tanto de las cosas buenas de la civilización, yo ahorita me concentré en mostrar otro lado, ¿no? Que es este lado de injusticia, de dominación, de explotación, de desigualdad, que es una cuestión estructural, y cómo eso no solamente digamos que es injusto, sino que es intrínsecamente insustentable, e incluso para aquellos que están disfrutando de todas las cosas buenas que permite esta civilización, también para ellos es un problema, porque a fin de cuentas va a tender al colapso. Y todas estas cosas buenas del conocimiento, la cultura y todo eso, en realidad ya existían en el conjunto de la diversidad humana, la diversidad biocultural humana, todos los pueblos aprendiendo a adaptarse en sus lugares. Ellos no necesitan una estructura de dominación para generar todo ese conocimiento y todo eso, ¿no? Entonces, pero vamos a entrar a ese punto un poquito después. Entonces, ahorita vamos a hacer otro de estos ejercicios de parejas, por favor, no tiene, si se sentaron en otro lugar o están en el mismo, puede ser la misma persona, puede ser otra. Vamos a hacer la misma dinámica, otra vez les pido por favor que traten de terminar rápido cuando yo les diga que ya es el tiempo. Entonces, vamos a tener 2 minutos cada quien, empieza la misma persona, o bueno, empieza la otra, la que no empezó en la vez pasada, y la frase ahora es, si la quieren anotar, es: estamos ahora en una fase que es de emociones difíciles, ¿no? Estamos enfrentando algo que es doloroso, nos hace enojar, nos pone tristes. Entonces, algunas de las cosas que más me preocupan, ahí lo pueden ustedes cambiar, ¿no? Me preocupan, me enojan, me entristecen, me aterran, sobre el estado actual del mundo, son, y entonces, algunas de las cosas que más me preocupan sobre el estado actual del mundo, o enojan o entristecen, son, y entonces va a tener 2 minutos ahorita la primera persona, a partir de ahora. Gracias. Pareciera que tantos años desarrollando civilizaciones y aún a esta fecha no nos entendemos. Se me hace muy preocupante porque
Tiempo. Vamos a dar un momento nada más para asimilar lo que la persona nos acaba de decir, para sentir lo que tengamos que sentir, lo que nos acaban de compartir. Y ahora le damos la palabra a la otra persona de la pareja. Y otra vez tienen 2 minutos, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? A mí me molesta la injusticia, pero es que es muy fácil. A veces a mí me molesta así como que en el discurso hay, o sea, mucho discurso y poca acción. Eso me molesta. Me molesta a veces como ver gente o así que llega y te da explicaciones y te dice cómo es el mundo y la verdad o sea, igual no sé, como que no ves que realmente está haciendo algo. Entonces esa como jugar esas morales no me gusta. Yo tampoco soy perfecta, soy consciente de mis debilidades, de que sí de cierta forma, aunque no quiero, estoy un poco dentro del sistema capitalista, porque no creo que salir también es una transición, porque no es así de fácil. Por ejemplo, mi esposo y yo estamos intentando salir, pero para intentar salir no es así de simple tampoco, ¿no? Entonces, por eso es lo que decía, que tampoco puede condenar las civilizaciones o decir que toda la cultura occidental no sirve. No es así tampoco. Tampoco puedes decir que todos los pueblos originarios es perfecto, ¿no? Porque no es así. Yo creo que cada cultura y cada pueblo y cada región es valiosa en sí mismo. Habría entonces que retomar y que retroalimentarlos con todo esto, lo mejor, el buen vivir, con prácticas que son buenas en otros pueblos, retomarlas, apropiarlas, utilizarlas y también ser inteligentes y tomar también cosas de la sociedad occidental que no vamos a condenar, que también pueden servir en esto, ¿no? O sea, habría que ser eclécticos, habría que retomar de todos un poco y no condenar, porque si no entonces sí estamos en el discurso de no, es que el occidental no sirve, no, es que Tiempo. Vamos cerrando, por favor. ¿Eso qué, no? Eso no sirve. O sea, siendo realistas, ya aventándote al campo. Gracias. Un momento para nada más reconocer lo que nos acaba de compartir nuestro compañero. Y estamos, obviamente, todo esto son cosas que tendríamos que procesar mucho más, escucharnos unos a otros mucho más y todo esto, pero bueno, es solamente tener una probadita. A veces no tenemos a nuestro alrededor personas realmente abiertas a escucharnos con este tipo de sentimientos que son difíciles, ¿no? Y es importante escuchar, sentir el reflejo y sentir una oportunidad, un espacio en donde es positivo compartir esto. ¿Por qué es positivo? Las emociones negativas tienen una función positiva. Las emociones negativas están al servicio de la vida. Las emociones son un sistema cognitivo anterior a la razón. Muchos animales y muchos seres se guían por las emociones. Nosotros también, aunque las tenemos más desconectadas, ¿no? Porque estamos muy en la razón. Pero nos guiamos en función de lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sentir mal para acercarnos a la vida y a lo que nos mantiene vivos, ¿no? Entonces, las emociones negativas nos dicen que algo no va bien y les tenemos que hacer caso. Tenemos que permitirnos sentirlas y permitir que se transformen en una motivación para la acción. Entonces, tenemos que darles su espacio, reconocerlas, aceptarlas, dejar que estén y precisamente también reconocernos a nosotros mismos por ese acto de valor y de ser guerreros realmente, ¿no? De permitirnos sentir esas cosas difíciles. ¿Por qué? Porque estamos buscando transformarlas en algo positivo, en fuente de acción positiva, ¿no? Entonces, eso es algo pues que yo les agradezco a todos ustedes aquí, porque si vinieron a tomar este módulo sobre estas cosas tan gachas, pues es porque están buscando sacar algo positivo de todo esto, y yo les agradezco a todos ustedes y también
les invito a agradecerse a ustedes mismos por ese esfuerzo, ¿no? Y esto también es algo que es una práctica que se tiene que ir cultivando, ¿no? No es como que ya no vayamos a sentir emociones negativas, las vamos a estar sintiendo continuamente, pero ¿de qué manera las podemos transformar para que sean fuente de acción positiva en vez de algo que solamente nos hace sentir mal, ¿no? Imagínense si a una de mis neuronas no le importara que mi mano se está quemando, pues esa neurona no estaría siendo una parte funcional de este organismo, ¿no? A esta neurona le tiene que importar mucho que mi mano se está quemando para que mande la orden de quitar la mano de la lumbre. Entonces, así nosotros también, para ser parte de este sistema vivo que es la Tierra, de esta red de interdependencias, tenemos que permitirnos sentir lo que está pasando con el mundo y reaccionar, ¿no? Entonces, es muy importante la función de las emociones negativas. Podemos hablar más adelante de eso, pero ahorita vamos a entrar en otro análisis de otro aspecto de toda esta problemática. A ver, espérenme que esto reaccione. No sé qué es. No. Ahí está. Entonces, vamos a la sesión 2. Que, como les decía, las civilizaciones están paradas en dos cosas. Y cuando digo civilización, ya sé que le tenemos cariño a la civilización y ahorita vamos a hablar de algunas cosas buenas también, pero piensen ustedes en que estoy yo hablando de esta estructura de dominación y de esta tendencia que nos ha conducido hacia la catástrofe, ¿no? Entonces, eso tiene dos patas. Uno es el uso de la fuerza y de la violencia para la acumulación, y otro es el control de las ideas. Entonces, ahorita vamos a hablar de las ideas que nos han llevado hacia el precipicio, las ideas que nos han guiado hacia el precipicio. Y pues que son ideas que nos habían vendido como que era la dirección del progreso, ¿no? Estamos todos convencidísimos de que para allá es el progreso, y de pronto nos damos cuenta de que para allá hay un precipicio, pero nos negamos a aceptarlo y queremos seguir yendo para allá. De eso se va a tratar esta sesión. Entonces voy a tratar de ser muy rápido, a ver si lo logramos. Les pido de su atención. Los objetivos de esta sesión son entender el papel de las ideas y las creencias. Uno, en el lado positivo, ¿no? La adaptación humana. Otro, cómo nos ayudan a cumplir en el desafío de la sustentabilidad que veíamos hace rato. ¿Cuál es su papel también en el desarrollo de crisis y colapsos civilizatorios? ¿Y cuál puede ser qué es lo que tiene que pasar para que se superen estas crisis? Entonces, hay muchos conceptos que nos hablan de este tipo de asunto, ¿no? Estamos hablando pues, de cómo los humanos construimos en el lenguaje distintos entendimientos del mundo, ¿no? Los humanos utilizamos el lenguaje para hacer esto, pero en realidad todos los seres vivos tienen una interacción cognitiva con el mundo. Todos los seres vivos, incluso las plantas y los microorganismos, tienen que, de alguna manera, reaccionar, interactuar cognitivamente con su mundo, guiarse muchas veces por emociones, hacia donde están las cosas que les hacen bien, sus fuentes de alimento, alejarse de las cosas que les hacen mal. Nosotros, especialmente como humanos, bueno, la función básica de esto es un entendimiento del mundo para guiar nuestra conducta de manera que pueda continuar nuestra vida y la vida en general, ¿no? Este es como el planteamiento más amplio. Nosotros, los humanos, utilizamos el lenguaje para esto. ¿Por qué? Porque, órale, se ve súper pixeleado esto. Porque nosotros, el lenguaje, ¿qué nos permite? Nos permite una forma de cognición colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que él vio, si este señor de aquí fue al monte y vio algo impresionante, puede regresar y contarle a todos los demás. Y entonces todos pueden
aprender de la experiencia de todos, y entonces entre todos se hace como un gran cerebro, pongamos, que puede alimentarse de las experiencias de todos los individuos. Esto tiene una gran ventaja. En colectivo podemos acumular muchísimo más conocimiento que lo que puede una sola persona, y además ese conocimiento se puede pasar de generación en generación. Entonces se pueden construir acumulaciones de conocimiento que una persona, un individuo jamás podría, ¿no? Pero también tiene una desventaja. ¿Qué tal que este señor alucinó o se inventó algo y todos los demás le creen? El hecho de que dependamos de que tantas cosas de lo que creemos sobre el mundo no las hayamos vivido de manera directa, sino que sea algo que le tenemos que creer a nuestros papás, al maestro o al que nos está dando una conferencia en el diplomado, pues es un riesgo, porque no sabemos realmente si fue así o si no, y qué tal que le creemos y no era cierto, ¿no? Entonces, es un aspecto dual, otra vez es ver como que la parte positiva y la parte negativa, ¿no? Entonces, esto es lo que, bueno, y en el contexto ahora de toda la crisis, Edgar Morin propone que deberíamos renombrar a nuestra especie, porque Homo sapiens sapiens, bueno, pues sí, nos hace sentir muy bien, ¿no? Acá somos los más sabios entre los sabios, o una cosa así, ¿no? Pero, digo, podríamos verlo como que es un poco redundante, no aporta. En cambio, hablar de Homo sapiens demens, que es lo que él propone, es como que mostrar esa dicotomía, esa dualidad. Podemos tener creencias que nos hagan actuar efectivamente y digamos que ser unos seres vivos efectivos, que no solo, además un ser vivo efectivo no solo es un ser egoísta como lo plantean, sino que sabe, tiene buenas relaciones de interdependencia y mantiene los ecosistemas de los que dependen, ¿no? Lo que veíamos hace rato. O el lenguaje también nos permite tener unas creencias totalmente delirantes y vivir en una fantasía despegada del mundo que muchas veces pueda tener malas consecuencias, ¿no? Entonces, el lenguaje es una herramienta y también es un peligro. Entonces, bueno, cuando hablo del lenguaje estoy hablando también más generalmente de la cultura, de la cosmovisión, ¿no? Todos son cosas que de alguna manera se expresan y se transmiten a través del lenguaje. Y bueno, no solamente esta función cognitiva del lenguaje no solamente se cumple, digamos, en esta modalidad de ciencia moderna, que es lo que nuestra sociedad practica y defiende, ¿no? Los rituales y muchas cosas de comunidades tradicionales también tienen este papel cognitivo. Obviamente los positivistas y los modernos, los antropólogos que llegaron a estudiar comunidades indígenas, pues su primera idea era que eran unos supersticiosos, atrasados, que no sirve para, sus rituales son una cosa totalmente inútil, o que a lo más, para lo mucho, digo, para lo mejor que puede servir es para calmarlos a ellos, para calmar su angustia dentro de un mundo que no entienden y no pueden controlar, ¿no? A diferencia de los occidentales modernos, que sí tenemos conocimiento verdadero y podemos controlar la naturaleza. Bueno, estudios muy interesantes, por ejemplo, Roy Rappaport en su libro clásico que estudió a los Sembaga en Nueva Guinea, que es este libro de Cerdos para los Ancestros. Él hace un estudio interesantísimo de cómo todo el ciclo ritual de los Sembaga, que incluye muchos tabús, prohibiciones, en tal época no puedes cazar en el monte, en tal época no puedes pescar anguila, no puedes utilizar cierta tierra durante 20 años hasta que se rompa cierto tabú, muchas cosas. Es un complejísimo sistema que permitía a estas comunidades mantenerse dentro de los límites de la biocapacidad de su ecosistema. Entonces, luego les puedo mandar bibliografía al respecto, es un estudio interesantísimo, pero que muestra la función de la cosmovisión, incluso de maneras que no son materialistas, modernas, ateas. Podemos pensar, imagínense ellos que en su aprendizaje, en su historia de interacción con un ecosistema, de pronto ven que si van a pescar muchas anguilas en primavera, el dios de las anguilas se enoja con ellos y durante los siguientes años no les va a dar anguilas. Pues esa es una manera de entender que si ellos pescan demasiado en primavera, que tal vez es la época de reproducción de las anguilas,
se acaban las anguilas. Y esa experiencia de que se enojaron el espíritu de la anguila les va a hacer aprender que para que esté contento ese espíritu y le siga proveyendo, tienen que respetar ciertos límites. Y igual con otros espíritus, ¿no? Entonces, dentro de visiones animistas y de otras culturas, también está esta función que, como les decía, sirve, recordando esta gráfica del desafío de la sustentabilidad para los heterótrofos, sirve para no caer en el otro exceso, que es el otro riesgo. Imagínense, todas las culturas habrán pasado por alguna experiencia de haber rebasado la biocapacidad y tienen que codificarlo de alguna manera y transmitirlo para que sea un aprendizaje. Esta es otra clásica que se estudia en este es el ritual de la chaya entre los pueblos andinos, ¿no? Que es precisamente una expresión de gratitud, lo que veíamos hace rato, una expresión de agradecerle a la madre tierra y de querer devolverle cosas, ¿no? Entonces esto es una devolución simbólica de algunos objetos que se entierran, pero que sobre todo están codificando esta relación que tiene que haber de agradecimiento y de respeto hacia la naturaleza como la que nos está permitiendo estar vivos, ¿no? En el otro extremo, este es un caso, que también lo pueden investigar si ustedes quieren, es una secta, llamada secta, que se llama Heaven's Gate, que se hicieron un suicidio, se hicieron famosos porque hubo un suicidio colectivo, porque ellos, guiados por unos líderes, les decían que iba a pasar una nave espacial encima de la Tierra en un día específico y que los que se suicidaran ese día iban a irse en la nave y iban a ser salvados, ¿no? Entonces mataron a sus hijos y se suicidaron, no sé, como 40 personas, una cosa así. Entonces, esta es otra, digo, yo obviamente estoy en la idea del respeto a la diversidad cultural y no quiero como que parecer burlón, pero tenemos que estar conscientes de esa dualidad, ¿no? O sea, respetar la diversidad cultural, pues sí, es muy importante, es una parte fundamental de respetar la autonomía, pero tenemos que ser conscientes de que todas las culturas, todos los grupos humanos tienen ese mismo riesgo, de que pueden creer cosas que les ayuden a vivir mejor o pueden creer cosas que los lleven, les aceleren su paso hacia la tumba, ¿no? Y puede ser que entre eso se lleven entre las patas a muchos otros, como cierta civilización que ahorita no me quiero acordar. Ahora, ¿qué pasa en las civilizaciones? Se empieza a acumular más y más conocimiento con la forma escrita, se permite la creación de enormes bibliotecas y ahora pues tenemos internet, cada quien puede sacar Wikipedia ahí en su teléfono en cualquier momento, pero ¿qué pasa? Esto pues sí puede ser un superpoder y también puede ser un super riesgo. Si ustedes agarran cualquier libro al azar y le creen todo lo que diga cualquier libro, pues quién sabe si los va a ayudar a ser mejores seres vivos o no. Igual y es un libro que los lleva a algo completamente equivocado, ¿no? Y pues lo que ahora es tan sonado de internet, que toda la información falsa y que si tembló y por WhatsApp se mandan miles de noticias y de cosas que no son ciertas, bueno, pues eso es un peligro que ha existido todo lo largo de la humanidad, solo que ahorita también se ve intensificado por las tecnologías de la comunicación. Entonces, no porque vivamos en la era de la información significa que lo sabemos todo, también tenemos más riesgo de estar mal informados, ¿no? De estar desinformados y obviamente es una cuestión de poder. Entonces, regresando a este tipo de imágenes, ¿no? De las estructuras piramidales, ¿cuál es la función de las, hablando en términos políticos, ¿no? Podemos hablarlo de distintas maneras, cosmovisiones, paradigmas, grandes relatos, pero al hacer referencia a cuestiones políticas, el concepto que se utiliza normalmente es ideología, ¿no? ¿Cuál es la función de las ideologías en este tipo de estructuras piramidales de dominación y de concentración del lujo en las puntas de la pirámide? Pues su función es estabilizar la estructura de dominio, ¿no? Imagínense, dado que acá, esta es una imagen, no es tan adecuada, pero esta es una imagen de la iglesia, ¿no? Yo respeto algunas partes de la iglesia de base, todo, pero una parte de la iglesia pues sigue teniendo esta estructura
totalmente jerárquica de acumulación, ¿no? Ya ven, ahorita tenemos un papa que está rechazando un poco toda esta cuestión del lujo, pero en general los papas han vivido como superreyes, ¿no? Y hay una... En fin, lo que quiero decir es que estas estructuras, y más pensando, imagínense, en el Imperio Romano o la iglesia en la Edad Media, pues tienen toda una base de personas que están produciendo alimentos, están produciendo cosas para sostener a un pequeño grupo de personas que son los encargados de decir cuál es la interpretación correcta del mundo, cuál es la interpretación correcta de la palabra de Dios y a quién le tienes que dar tu diezmo, ¿no? Y si no se lo das, pues no solo te amenazan de que te vas a ir al infierno, sino que te pueden traer el infierno en esta vida, ¿no? Llevándote a la hoguera o algo así. Entonces, eso obviamente es el lado del super dark side de la iglesia, que no es el único, pero en general todas las estructuras piramidales van a tener esta función, no solo esta. Todas, o sea, el imperio de los aztecas, todos los faraones, cualquier imperio, nuestra sociedad moderna, supuestamente laica y etcétera, también tiene muchas ideas que lo que buscan es convencernos de que sí, de que tenemos que pagarle una parte de nuestro salario a X persona porque de eso depende que podamos seguir viviendo, ¿no? Entonces, justifica la acumulación y también justifica el expansionismo. La idea misma de civilización se ha usado muchísimo como verbo, ¿no? Lo que necesitamos el progreso es civilizar a más personas. Los que todavía no se integran, por su propio bien y por el bien del mundo, tenemos que integrarlos, ¿no? Entonces, justificar el expansionismo. Esto es lo que me parece que Leonardo Boff, y tengo por ahí las citas si les interesa, pero él habla de cosmologías para la dominación, ¿no? Sistemas, entendimientos del mundo que justifican estas relaciones jerárquicas y de explotación, de niveles de explotación y de acumulación. Y eso es precisamente lo que vamos a revisar en esta sesión. Entonces, de manera interesante, las pirámides también han sido uno de los símbolos clásicos de las civilizaciones. ¿Y cuál es la función de estos grandes monumentos? Pues imagínense a estos canales aquí que van llegando y ven eso. Pues claro que las pirámides son una muestra empírica de que sí, de que el faraón es el hijo de Dios y de que es el sol mismo, es el faraón. Y él tiene todos los poderes y pues hay que darle todo lo que él pida, porque si no, imagínense estar en contra del sol, pues no. Si del sol es del que vivimos. Entonces, gracias a la acumulación de trabajo esclavo, se pueden crear enormes monumentos que ayudan a estabilizar esas estructuras sociales, ¿no? Entonces aquí les voy a hablar de un caso que es muy ilustrativo, que es, tal vez conozcan hayan visto estas estatuas, que son de la isla de Pascua, que es una isla, dicen que es el punto más alejado de cualquier otra zona humana, más alejado incluso que el Polo Norte, está en la mitad del océano. Y entonces, eso, pues, regresando a lo que veíamos en la sesión pasada, implica un claro límite para la expansión de ese tipo de sociedades. Estamos hablando de una sociedad que llegó a ser súper jerárquica, en la que había unos jefes que vivían en unas casas de lujo, y mientras que todos los demás eran pues, los que trabajaban, y uno de sus esfuerzos que es más impactante es el enorme trabajo de personas así, casi podríamos imaginarlos prácticamente en condiciones de esclavitud, construyendo estas estatuas monolíticas que pesan cientos de toneladas. Imagínenselas moviendo solamente con pura fuerza humana, porque es una isla pequeñita, no había ni tracción animal. Entonces, moviéndolas a puro músculo, desde tallarlas en la piedra volcánica y luego arrastrarlas por toda la isla y levantarlas. Y hay cientos de estas cabezas en esa isla, y cuando llegaron los primeros europeos encontraron una isla desierta, sin ni siquiera árboles, sin ecosistemas superproductivos y con unos pocos humanos ahí comiendo roedores y comiendo insectos, que decían, ¿cómo puede ser que estos humanos hayan construido esto? Obviamente había teorías de que habían sido aliens y muchas cosas, pero la teoría más, la que a mí me convence, también los que crean en los aliens, pues
me van a decir que no, que yo estoy mal, pero bueno, Jared Diamond en su libro, famoso libro de Colapso, ¿por qué unas sociedades sobreviven y otras no?, tiene un capítulo sobre este caso, y su interpretación, en la que otros coinciden, es que había unos bosques súper productivos antes, pero que la civilización de Pascua se encargó de destruirlos completamente, ¿no? Este es un modelo matemático que se hizo recientemente respaldando esa teoría, utilizando registro fósil, polinológico y muchas cosas de en qué momento los bosques, que en algún punto cubrían la totalidad de la isla, declinan completamente y se acaba la última, ahí era el lugar donde existían las palmeras más grandes de todo el mundo. Y ese momento coincide con el momento en de la mayor densidad de población de humanos y con el mayor momento de producción de estatuas, ¿no? ¿Por qué? Las estatuas necesitaban mucha madera y sobre todo para hacer sogas y para hacer madera para poder transportar eso. Entonces se usaba mucha madera para crear estas estatuas, además de otras cosas que necesitaba esa civilización, ¿no? Y pues, ¿qué pasó? Que ellos, digamos que la visión del mundo que ellos tenían era una en la que los jefes les decían a los súbditos que para que los dioses de la fertilidad siguieran proveyendo de fertilidad y de las condiciones básicas para la vida, no solamente tenían que construir casas lujosas para los jefes, que eran los intermediarios con estos espíritus de la fertilidad, sino que había que darles estatuas, que eran lo que tenía contentos a los espíritus de la... Entonces, imagínense esta situación en la que la productividad de la tierra va bajando y el entendimiento de la gente lo que les dice es: lo que tenemos que hacer es construir ahora más estatuas que nunca, porque necesitamos más estatuas que nunca. Nuestra productividad está bajando y entonces, ¿qué hacen? Aceleran la dinámica hacia el colapso. Y después de eso, pues vino un periodo que también está registrado de guerra, canibalismo, de crisis y colapso de una civilización, pero no solo es colapso de una civilización, es crisis de un entendimiento del mundo. Entonces, muchas de las estatuas, cuando se encontraron derribadas y algunas literalmente descabezadas, desfiguradas, les quitaban los ojos, imagínense a toda esa gente que de pronto se siente que fue engañada, que no es cierto que estas estatuas y que los jefes estaban mal y que todo estuvo mal. Y entonces todo ese coraje ahora volcado contra las figuras que eran antes como la adoración, ¿no? Entonces, ahorita solamente quiero hacer énfasis en esto, que una crisis de civilización, así como una civilización, pues es un gran proyecto humano, ¿no? Depende de un entendimiento del mundo, de un entendimiento de la situación y de cómo vamos a estar mejor, y entonces permite coordinar el trabajo de miles o millones de personas a través de generaciones. Imagínense cuántas personas se necesitaban, cuántas generaciones para construir una pirámide como las de Egipto, generaciones de esclavos que todos creían que necesitaban construir esa pirámide. Entonces, una visión del mundo permite coordinar el esfuerzo de muchísimas personas para un propósito, pero ese propósito puede ser que esté mal. Y entonces, cuando un proyecto de pronto del mundo nos muestra que ese proyecto estaba mal, pues entonces es cuando vamos a ponernos a dudar de cosas de las que tal vez nunca habíamos dudado antes y de cosas de las que tal vez que nos tenían prohibido dudar y que tal vez nos causaba tanta angustia dudar. Imagínense si hubiéramos llegado nosotros en el momento en el que están en el declive y les hubiéramos dicho: no, espérense, sus estatuas son lo que está destruyendo todo, dejen de hacer estatuas, espérense. Pues nos hubieran linchado, ¿no? Nos hubieran dicho: no, espérate, quítate que ahí va la estatua, ¿no? Entonces, en los momentos de estrés, la gente se aferra a sus creencias que le dan seguridad. Y ese es un gran peligro, porque una de las cosas básicas, Jared Diamond hace un listado de factores que influyen para el colapso de sociedades, ¿no? Obviamente, él hace mucho énfasis en el factor del deterioro ecológico, que puede tener muchas maneras, ustedes pueden leerlo ahí. Factores de cambio climático que pueden ser independientes al desarrollo de la civilización.
la cuestión con los vecinos, ¿no? Si hay guerra con los vecinos o alianza, imagínense, si una sociedad empieza a colapsar, pero tiene buenas alianzas, relaciones de intercambio con vecinos, puede ser que sobreviva y se haga una transición. Pero si en cambio tiene unos vecinos que están esperando en el momento en el que se debilite para atacarla, pues van a acelerar el colapso. Y ese es el punto del que les quiero hacer énfasis, las respuestas de la sociedad ante la crisis. ¿Qué hace la gente cuando empieza a ver la crisis? ¿Se aferra y acelera el acelerador a fondo hacia el precipicio? ¿O se frena y dice, no, espérense, tal vez tenemos que cambiar de rumbo, tal vez tenemos que hacer otro mapa, tal vez el mapa que teníamos está equivocado, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué paralelismos hay con nosotros y la isla de Pascua, ¿no? Un primer paralelismo es, acuérdense de esta imagen de la isla perdida en medio del océano, y ya esa civilización no se podía expandir más, encontró límites para su expansión y ya colapsó. Bueno, pues todos nosotros estamos en algún píxel de este pequeño puntito, que es la Tierra vista desde una sonda espacial, que es una situación completamente análoga a la de la isla de Pascua. Entonces, vamos a las diferencias, ¿no? Porque ya, pues no somos tan iguales, ¿no? Si se supone que las sociedades premodernas, la civilización moderna es fundamentalmente distinta que las sociedades premodernas, ¿no? Ellas se basan en creencias irracionales y nosotros en creencias racionales. Y cuando digo nosotros, aquí estoy hablando de este ideal de progreso, que es lo que a nosotros nos guía hacia adelante, ¿no? El progreso está basado en creencias racionales. Ellos se basaban en creencias irracionales. Ellos, sus creencias, su visión del mundo, su cosmovisión, no tiene fundamentos reales y en cambio la nuestra está basada en el método científico. Ellos se aferran dogmáticamente a sus ideas, en cambio nosotros tenemos una apertura al cambio porque la ciencia es así y siempre estamos dispuestos a desechar nuestras ideas cuando la evidencia demuestre lo contrario, ¿no? Eso es lo que dicen los ideólogos de la modernidad, ¿no? Y por todo esto es que estas sociedades, de manera lógica, quedaron atrás, mientras que nosotros, todo esto es lo que nos da una garantía de éxito y nuestro proyecto sí es el bueno y por eso el progreso es lo que es el avance, no solo de la civilización moderna, sino de la humanidad completa, ¿no? Pues así es, ¿no? Qué buena onda, porque entonces podemos estar tranquilos, nada va a fallar, ¿o no? Entonces, vamos ahora al tema al tema central de todo esto, que es esta ideología del progreso, ¿no? Que tenemos otra vez vemos esta conocida flechita hacia arriba, ¿no? En este caso, pues es el volumen encefálico de los humanos, que es el cerebro, nuestra cualidad más preciada, lo que nos hace ser la punta de lanza de la evolución. Ahora, ¿qué es lo que cuál es la idea central de este progreso? Es, por un lado, que a través de nuestro gran cerebro, de la evolución de nuestro gran cerebro y de la cultura y después de la ciencia, nos liberamos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque los animales solamente trabajan por instinto y nosotros somos libres y ellos son como autómatas mecánicos, esclavos de las leyes naturales, pero nosotros con la razón y la autoconciencia nos liberamos de eso y empezamos a crear nuestro propio mundo y a crear nuestras propias leyes, ¿no? Las leyes humanas. Y entonces, la razón no solamente nos libera de las cadenas de la naturaleza que nos tenían limitados, sino que más allá de eso nos va permitiendo dominar la naturaleza. Entonces, piensen, es como el relato así básico, como un mito, piénsenlo, ¿no? Del progreso es nuestra cultura occidental, nos ha dicho que sí, venimos de ser un animal, éramos esclavos de la naturaleza, pero fuimos un esclavo que se liberó, y no solo se liberó, sino que regresó a volverse amo y señor de la naturaleza que antes le esclavizaba. Y todo eso gracias a ¿qué? A la ciencia y a la tecnología, ¿no? Esta es una imagen clásica, este es un mural que se llama El hombre controlador del universo, y entonces pues está
Obviamente esta es como la representación de la energía atómica, y están así los ejércitos y los ideólogos y todos los aparatos científicos y digamos que la tecnósfera representada y el humano en el centro ya con el joystick en la mano que es controlando al universo, ¿no? Esto pues es la utopía de la modernidad, ¿no? La utopía que se desprende del proyecto de la revolución científica, que es decir que nuestro gran intelecto nos va a permitir entender las leyes de la naturaleza y hacerlas jugar a nuestro favor, y entonces ya no vamos a estar limitados por la naturaleza. Nosotros ahora vamos a decirle a la naturaleza qué hacer. Entonces, esta ideología del progreso se nos ha vendido como que es un proyecto de liberación, de emancipación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ganemos todo ese poder sobre la naturaleza a través de la razón, nos vamos a liberar de todo, ya no va a ser necesario trabajar tan duramente, vamos a tener robots que trabajen para nosotros y que nos traigan el desayuno en una charolita, y además pues ya no va a haber división de clases porque ya va a haber alimento en abundancia para todos, y entonces todas las cosas malas, los sufrimientos humanos, nos vamos a liberar gracias al progreso. Además, se supone que está basado en el método científico, es decir, que sus principios, sus bases filosóficas son derivadas racionalmente y empíricamente del conocimiento verdadero, y por lo tanto no hay duda alguna de que esto va bien. Y lo que les decía, ¿no? De que el método científico, esta idea de la duda metódica de Descartes, ¿no? Que siempre estamos dispuestos a abandonar nuestras creencias si la experiencia nos muestra lo contrario. Pues bueno, yo voy a tratar de convencerlos de que las tres cosas son lo opuesto, en realidad. Tenemos esta visión ideal de la modernidad y tenemos lo que podemos llamar como visiones de la modernidad realmente existente, ¿no? Viendo el proceso en general, pues lo que hemos visto es que ha conducido a la mayor desigualdad en la historia, a la mayor concentración de poder y riqueza, la mayoría de la población viviendo en pobreza extrema, lo cual es el estado de mayor dependencia y en el que la gente está pidiendo, por favor, explótenme, por favor, contrátenme en una maquiladora porque si no, no puedo vivir. Entonces, liberación, igualdad, fraternidad, esos son realmente las cosas que está generando la modernidad, pues yo creo que no. Lo contrario, ¿no? Está creando una estructura de dominación que cada vez ha absorbido a más y más personas. Entonces, lo que nos dicen los ideólogos actuales es que, bueno, sí, hay mucha desigualdad, pero lo que hay que hacer es hacer más grande el pastel para que haya más derrama económica, ¿no? Otra vez tenemos, esta flechita es la gráfica fundamental para el progreso, ¿no? Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Entonces, lo que nos dicen es, bueno, sí, hay mucha pobreza, pero lo que hay que hacer es más desarrollo, más progreso para que haya más riqueza, y entonces sí, los de arriba siempre van a tener más, pero va a ir bajando en cascadas de los de abajo y hasta un punto en el que todos tengan suficiente, ¿no? Esto, pues, ¿qué parte? Parte de esta idea que veíamos en la diapositiva anterior, de que no hay límites naturales para la civilización industrial. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología lo permiten todo. Entonces, mediante la ciencia y la tecnología podremos crecer para siempre, ¿no? No importa los límites de la naturaleza. Nos hemos liberado ya de eso. Entonces, esta es la razón por la cual el progreso científico está en la base de esta idea moderna del progreso de la civilización. Ahora, ¿cuáles son las premisas filosóficas? Así como que la visión del mundo, la cosmovisión científica tiene unas premisas básicas, ¿no? La naturaleza es como una gran máquina, es decir, es un objeto mecánico determinado que sigue leyes fijas y que no tiene libre albedrío, no es un sujeto, no tiene creatividad, no tiene perspectiva propia, es un objeto. Los humanos son modernos, especialmente, claro que la idea de humano sería más como decir el hombre moderno, ¿no? También, ahorita vamos a ver eso. Son tan inteligentes que descubren las leyes que gobiernan el funcionamiento de la máquina y son capaces de utilizar esas leyes para su propia conveniencia. Luego, entonces, estos son los principios de la cosmovisión moderna, ¿no? La naturaleza es un objeto inerte,
determinista, lo que Descartes decía, la res extensa, ¿no? La sustancia material. Nuestra idea de materia es esto. Y el humano es el único sujeto consciente en el mundo, ¿no? Es la tesis de la excepción humana. Es el único ser libre. Eso es gracias a que participa de una cosa que es fundamentalmente no material, que es la res cogitans. Bueno, esta es la versión original de Descartes, ¿no? Después evoluciona de todas maneras. Pero estas son las premisas básicas. Digamos que esta es la división del mundo que está en la base de la cosmovisión occidental, ¿no? Imagínense, es como si para los mitos buscan crear sentido para nuestras vidas, ¿no? Toda cultura humana se hace las grandes preguntas de ¿para qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? Etcétera. Y los mitos responden esas preguntas de una manera que nos hacen avanzar en una cierta dirección. Para contar un mito, que los mitos son los que dan sentido, necesitas una cosmovisión. Es como si, imagínense como una obra de teatro, dependiendo de qué historia quieres contar, tienes diferentes necesidades en términos de escenografía y de vestuario, ¿no? Si quieres contar una historia de reyes, pues tienes que tener palacios. Si quieres contar una historia de barcos, etcétera, ¿no? Si quieres contar la historia del progreso como dominación de la naturaleza, necesitas una cosmovisión, una escenografía en la que la naturaleza es un objeto que puede ser gobernable y un vestuario en el que el personaje principal tiene un cerebro que es único en el universo, es la excepción en el universo que permite dominar a esa naturaleza. Entonces, esto es lo que en la historia del pensamiento occidental varios autores han hablado como el desencantamiento del mundo, es decir, pasar del momento en el que el mundo se veía como un lugar encantado, poblado por espíritus y por sujetos no humanos, ¿no? Las montañas era un espíritu, el árbol es un espíritu, el río, los animales, con todos ellos puedes establecer relaciones dialógicas. Pasar de eso a un mundo que es un objeto. Un objeto es como exorcizar al mundo, quitarle los fantasmas y ahora ya es un puro objeto que tú puedes utilizar como una herramienta a tu servicio. Y por otro lado la tesis de que el humano es la excepción dentro de ese universo. Obviamente el universo puede ser una máquina, pero nosotros no somos una máquina, nosotros somos el sujeto que puede dominar esa máquina. Eso es lo que hace falta. Y claro que ha habido muchas tensiones, está este famoso libro de L'Homme Machine, ¿no? que decía, bueno, entonces nosotros también somos una máquina, pero siempre nos hemos querido defender y todas las distintas teorías que hay de por qué el humano está aparte de la naturaleza, está fuera de la naturaleza, son para justificar esta división que es necesaria para contar el mito del progreso, ¿no? Entonces, cualquier variedad, que si el pulgar, que si el cerebro, que si el lenguaje, que si la cultura, lo que sea, cualquier variedad de idea que diga que por qué somos una excepción, está tratando de reestabilizar esa dicotomía para que siga funcionando el mito. Ahora, la cuestión es, esto nos han dicho que la visión moderna está basada en la ciencia, que se deriva del método científico y gracias a eso es confiable, que no está basada en dogmas religiosos, ¿no? Pues bien, es exactamente lo contrario. Descartes, en realidad, su duda metódica no llegó tan lejos como él mismo dice, y en varios puntos tenía que regresar a tomar a recuperar la idea del Dios judeocristiano. Él vivía en el mundo en el que él vivía, todos creían en el Dios judeocristiano, y entonces, pues él también creía, y su duda metódica, su fundamento de por qué las matemáticas son ciertas, pues es que Dios es bueno y que no nos quiere engañar y que si 2 más 2 es 4, pues así debe ser. Entonces, Descartes, en su división entre res cogitans y res extensa, ¿no? Entre la sustancia pensante y la sustancia material, está solamente traduciendo una dicotomía anterior que es fundamental de la cosmovisión judeocristiana, que es la entre el mundo terrenal y el mundo del espíritu, ¿no? Ahora, en la versión original, el sujeto fundamental del mundo espiritual no es el humano, es Dios. Nosotros somos hijos de Dios y nos parecemos a Dios y por eso tenemos un espíritu.
pero el espíritu absoluto es Dios. ¿Y por qué? Porque Él es, si las cualidades de los seres espirituales son inteligencia, libertad, ¿no? Ser un sujeto, ser agente, pues Dios es el máximo sujeto, Dios es la inteligencia absoluta, es omnisciente, y es la voluntad absoluta, es omnipotente, ¿no? Puede hacerlo todo y puede saberlo todo. Y por eso, gracias a su inteligencia y a esas dos cualidades, Él es soberano sobre el mundo. Él creó las leyes que gobiernan a la naturaleza. Entonces todo el mundo funciona como un reloj. Él descansó en el séptimo día porque ya el mundo ya estaba completo y podía funcionar por sí solo. Entonces el mundo ahora es una máquina que avanza siguiendo las leyes del Creador en cada momento, y toda la agencia, la cualidad de agencia y de sujeto es desterrada del mundo al plano del más allá. Si nosotros tenemos esas cualidades es porque nuestra alma realmente pertenece al más allá, ¿no? Entonces, nosotros somos hijos de Dios, y lo mejor que podemos hacer pues, es tratar de ser como Él. ¿Por qué? Imagínense, a ver, déjenme ver qué diapositiva sigue. Ajá. Bueno, es una historia más larga la que habría que contar de por qué el pueblo judío se considera a sí mismo el pueblo elegido, pero la cuestión básica es que de pronto tenemos un pueblo que está rodeado de otros pueblos que tienen dioses que están en la tierra, o sea, que adoran a una montaña, que adoran al dios del trueno, que adoran dioses que existen en el mundo, y de pronto hay un pueblo que dice, ok, puede ser que a ti te guste todo eso, pero mi Dios creó todo eso que tú adoras, Él lo creó y es invisible y está más allá y tú no lo puedes ver, y ese es el verdadero bueno, ¿no? Y entonces, cuando el cristianismo, que obviamente pues Cristo era una figura rebelde, que Él se oponía a la estructura piramidal del Imperio Romano y fue subversivo y todo, pero cuando el cristianismo se vuelve una ideología del imperio, justamente de lo que echa mano, pues es de todas estas ideas. Y entonces se hace una guerra contra los pueblos que seguían creyendo que la naturaleza era sagrada o que había espíritus con los cuales dialogar. Y hay una cuestión muy importante, ¿no? Para una civilización es muy útil pensar que la naturaleza es un objeto que hay que explotar. Es una ideología que sirve para ese propósito. Justifica el expansionismo, justifica toda la acumulación de la naturaleza y justifica imponer estas ideas sobre los que piensan diferente, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar con esta imagen es que la relación ideal, digamos que a la que aspira Occidente de tener con el mundo es una relación parecida a esta, de sujeto-objeto, de dominio, que, por ejemplo, en la Edad Media había unos que realmente eran como protocientíficos, ¿no? Era la teología natural. Ellos buscaban entender a la naturaleza, buscaban entender cómo funcionaba el mundo, porque con eso estaban entendiendo a Dios y podían adorarlo mejor. Pero no solo eso. Ustedes saben que en la idea del Génesis está planteado que los humanos llegan al jardín del Edén y lo dominan todo. No tienen que trabajar ni hacer nada porque la naturaleza les da todo sin tener que trabajar. Pero por el pecado caen a un mundo en el que ahora tienen que trabajar y esforzarse y pierden esa relación de dominación que tenían originalmente, que Dios los había hecho así. Y entonces muchos que estaban con esta idea como de traer el reino de Dios de regreso, ¿no? Como de revertir el pecado original, estaban queriendo recuperar la relación de dominación con la naturaleza para volver a ser agradables a los ojos de Dios. Entonces había todo un proyecto que era científico. En la Edad Media hubo muchos desarrollos tecnológicos, el molino de viento, la noria, muchas cosas que eran mecánicas, que tenían en el fondo esta idea de vamos a recuperar este ideal de dominación, esta relación de dominación del mundo natural para ganar, a fin de cuentas, la salvación en el más allá, pero a través de dominar este mundo y restablecer esa relación original de dominio, ¿no? Pues esa es exactamente la idea que se traduce
simplemente se traduce, no es una ruptura tan tajante como nos han hecho pensar entre la Edad Media y la modernidad temprana. Todos los primeros, los padres de la ciencia, Newton, Descartes, todos, hasta Darwin mismo, todos ellos seguían viviendo en un mundo en el que existía el Dios judeocristiano y hacían referencia a él. Entonces, ninguno de ellos se pensó que la modernidad o que la revolución científica era una cosa para dejar atrás a Dios. Al contrario, lo veían como una cosa de su idea de progreso estaba entendida en ese marco, ¿no? Era una interpretación providencial del progreso. El progreso era algo que Dios nos permitía. Él nos había puesto al mundo para que aprendiéramos a dominarlo. Y en eso se jugaba nuestra salvación futura. Entonces, en ese tiempo la salvación pues estaba garantizada por la idea de Dios. Pero después viene un momento crucial que para mí, yo divido en este sentido una modernidad temprana y una modernidad tardía, que es muy interesante porque es el siglo XIX, el momento de la revolución industrial, es cuando Nietzsche y otros pensadores empiezan a hablar de la muerte de Dios. ¿Por qué? Porque el humano de pronto tiene acceso a una fuente de energía y es capaz de hacer unas cosas que realmente son como de ser Dios en la tierra. Y entonces, de pronto hay esto es una historia más larga, no la puedo contar completa, pero hay una transición que es de grupos de poder y todo, entre los que ya dejaron atrás a la jerarquía eclesiástica y ya no obedecían al Papa, sino que ahora tenían una nueva verdad y eran los que estaban con la ciencia y con la revolución industrial, que obviamente esto fue pues un gran motor para el colonialismo, era lo que veíamos hace rato, ¿no? Entonces la modernidad tardía pasa de esta forma temprana que era teísta a un materialismo ateo, pero vean esto, que en realidad esta cosmovisión no es radicalmente opuesta a la Edad Media como nos han dicho, en realidad es un derivado, esta es una cosmovisión post-cristiana. ¿Por qué? Porque el mundo material que nosotros entendemos como materia es ese mundo que antes se le había desterrado de toda cualidad de sujeto, que se había quedado como un objeto inerte. Nosotros, hay una frase muy buena que dice, lo que hicimos fue deshacernos del relojero, pero nos quedamos con el reloj. Es decir, seguimos viendo a la naturaleza como una materia inerte, como un objeto a dominar, solamente que ya no es Dios la figura de referencia, sino que ahora somos nosotros. Lo más parecido a Dios que sigue existiendo en el mundo somos nosotros. Entonces viene una interpretación atea del progreso, que es lo que veíamos antes tomando las ideas de Darwin, dándoles un siguiente impulso, y ahora el progreso se convierte en una idea de autosalvación. Si la razón antes era una cualidad divina que nosotros compartíamos en un porcentaje mínimo con Dios, pues esa misma razón va a ser lo que va a garantizar que nuestra autosalvación, que también es como una especie de ganar el paraíso en la tierra, ¿no? Es como superar, incluso ya ven todas las fantasías de superar la muerte con la ciencia, la tecnología, con la ingeniería genética, y de ya no tener que trabajar, y todo esto es como una forma de salvación en un mundo en el que ya no se hace referencia al Dios judeocristiano, pero que es heredero de esa cosmovisión. Entonces, los presupuestos básicos de la cosmovisión científica no son derivados del método científico, son heredados sin cuestionamiento de la visión del mundo medieval, que viene pues, del Imperio Romano, que viene de las raíces judeocristianas y grecolatinas. Conserva las premisas básicas: la naturaleza es una máquina, el hombre es como Dios por la razón, está llamado a dominar al mundo. La autorrealización humana y la autosalvación, o sea, el progreso, pasan por afirmarnos como sujetos omnipotentes con respecto al mundo. Ese es el ideal del progreso. Todas estas ideas no son derivadas del método científico, son presupuestos mitológicos, dogmáticos, religiosos, que pues sí podemos aceptar o cuestionar, pero de hecho no pueden ser, no es tan fácil probarlos con el propio método científico. Ahora, toda esta cosmovisión del hombre dominando a la naturaleza es una cosmología para la dominación, porque no solamente es el hombre es el sujeto y la naturaleza es un objeto, sino que también la razón es masculina, los sentimientos y la emoción están más cerca de la naturaleza y son femeninos. Entonces,
las mujeres están más cerca de la naturaleza porque les afectan los ciclos de la luna y dan a luz y no sé qué. Entonces, por lo tanto, están en una categoría un poquito inferior, no son completamente humanas, lo que se llamaría humanas, ¿no? Entonces, estos son los que tienen que dominar. Occidente domina sobre los indígenas porque Occidente es el que ya maduró su visión del mundo, los que son plenamente racionales, los otros son supersticiosos y además son medio animalescos, no quieren salir de la naturaleza, siguen ahí viviendo en las selvas. Toda la idea de la teoría política se basa también en la misma idea, ¿no? La capital, ¿no? La metrópolis, capital, cabeza, la que piensa, la que toma las decisiones, los súbditos son como animales también, ¿no? Hay que estarlos arreando y castigando porque no se han civilizado por completo. Los que están arriba, en la cúspide de la pirámide, son los meros civilizados, son los que saben para dónde va la cosa y por lo tanto está justificada la idea de que el rey domina a los súbditos o el leviatán, ¿no? Es decir, el Estado moderno domina a los súbditos porque les está haciendo un favor, los está con latigazos y todo, pero bueno, pues los está ayudando a civilizarse. Los adultos dominan a los niños, ¿por qué? Los niños son unos salvajillos cuando nacen y hay que meterlos a la escuela y también darles sus nalgadas para que aprendan a controlar esfínteres y controlar todo lo que haya que controlar y se vayan convirtiendo en unos buenos engranes para la máquina. Lo que les decía, la razón domina el cuerpo, ¿no? La mente domina. De hecho, hay otras culturas que ni siquiera entienden nuestra idea de cuerpo, porque la idea de cuerpo implica una máquina que no tiene conciencia. Entonces, es como que tu mano, pues sí, tu mano siente, pero no es tu mano, es tu mente que está desconectada del cuerpo. Es una idea muy rara para otros pueblos que les es difícil entender, pero para nosotros es un presupuesto que ni se cuestiona. Y la inteligencia domina las emociones. Esto también es muy importante. En el adiestramiento, la domesticación de los niños, hay que hacerlos que abandonen sus emociones. Para que seas un buen capitalista, para que seas un líder empresarial, no tienes que pensar mucho desde la empatía, tienes que pensar desde la razón y qué te va a dar más dinero para que tú puedas ver, y si esta persona, híjole, sí le agarraste cariño, pero la tienes que correr y sabes que, híjole, tiene unos hijos y todo, pero no, si vas a ser un buen engrane del sistema, tienes que dejar tus emociones animalescas y ser un frío calculador de la ganancia. Entonces, ¿sí? Ah, gracias. Muchas gracias. Perdón, ¿puedo hacer un aviso? Tenemos que comer a la 1:30. Hay afluencia en el mercado y entonces si no, no alcanzamos. Ok, vamos a ver. 1, 2. Sí, ya está casi terminando. Bueno, ya llegamos a la conclusión de esto. ¿Qué es en realidad? ¿Cómo podemos ver la crisis ecológica actual? Pues es evidencia empírica. Los científicos de todo el mundo nos están diciendo, oigan, espérense, creo que la naturaleza no es una máquina que podamos controlar. La naturaleza es un sistema complejo, fundamentalmente impredecible, y cada vez que tratamos de controlar un pedazo, otro pedazo se sale de control, y tratamos de controlar otro y se sale otro de control. Nuestra razón no es un atributo cuasi divino que pueda lograr la omnipotencia. Nuestra razón es limitada, tiene fallas. Nuestros modelos conceptuales pueden más o menos guiarnos en algunas cosas, pero no representan la realidad completamente. Esta es la crisis epistémica de la modernidad del siglo XX, ¿no? Y el proyecto moderno de dominar a la naturaleza fracasó. Nuestro intento de poner todo el planeta a nuestro servicio y de integrar todos los ecosistemas a la acumulación del capital y todo esto, fracasó. No nos está conduciendo a ese paraíso utópico, sino que nos está conduciendo a la catástrofe. Y sin embargo, nos aferramos a creer que vamos por el buen camino. Ante la gran crisis, seguimos queriendo. Nos dicen, bueno, sí, el desarrollo como que iba mal, pero entonces vamos a hacer ahora un desarrollo sustentable, un desarrollo que sí sigue creciendo, sigue con la misma lógica, pero lo vamos a hacer que sea sustentable. Todas estas ideas del tecnooptimismo, de que la gran crisis que fue generada por la tecnología, por la intervención excesiva en los ecosistemas, bueno, ¿cómo lo vamos a arreglar? Pues con una intervención todavía más excesiva sobre los ecosistemas, ¿no? Ok, pues sí, ahora sí ya tenemos las herramientas científicas y tecnológicas correctas y vamos a usar geoingeniería, vamos a usar
ingeniería genética y nanotecnología e inteligencia artificial, y todo esto, incluso en escenarios en los que la Tierra pudiera destruirse, todo esto nos puede hacer después sobrevivir en un futuro postbiológico, ¿no? Hay muchos grandes científicos, léanlos, los que están hablando de nanotecnología, de ingeniería genética, muchos de ellos realmente piensan que nos dirigimos hacia un futuro postbiológico. Bueno, la naturaleza, pues sí, se va a morir, híjole, qué mala onda, a mí me gustaban los osos polares, pero pues bueno, lo que tiene que continuar a fuerza es la civilización, porque eso es lo que le da sentido al universo. Y va a continuar, no se preocupen, vamos a empezar a cultivar nuestras hamburguesas in vitro, ya no va a hacer falta ni tener las vacas ni nada. Vamos a conquistar otros planetas, vamos a terraformar otros planetas, ¿no? O sea, para lo que sí hemos visto que somos buenos es para convertir un planeta vivo en algo como Marte, ¿no? Entonces, pues tal vez debamos ser buenos, tal vez podamos hacer eso mismo para convertir a Marte en un planeta vivo, ¿no? Puede ser. Y esto del transhumanismo, les invito a que lo chequen, lo búsquenlo en internet, no es tan conocido en México, pero en muchos países del primer mundo es como la nueva religión que se está popularizando, especialmente entre la gente que está en tecnología, en negocios, en altos niveles, que es la idea de que vamos a través de ciencia y tecnología a dejar de ser humanos, convertirnos primero como en cyborgs, pero después vamos a como dicen, download your mind, ¿no? Como a descargar nuestra mente en supercomputadoras, hechas nanocomputadoras, ultracomputadoras que ya van a dejar la evolución biológica atrás y la evolución cultural y científica va a evolucionar ya por sí sola en computadoras de materiales de nanotecnología, ¿no? Búsquenlo, esto no lo estoy inventando, son ideas que están en las cabezas de muchos de los científicos de punta y de la gente, de los tomadores de decisiones en la sociedad actual. Entonces, mucho de lo que se discute sobre el antropoceno en realidad está cargado de todo esto. La idea de la era del hombre, para muchos implica, bueno, pues sí, híjole, qué mala onda, se va a morir la naturaleza. Pero bueno, viene la era del hombre y va a estar chida también, no se preocupen. Va a tener sus cosas buenas. Entonces nos vamos a convertir en la principal fuerza geológica del planeta y ya no va a haber naturaleza salvaje y lo único que va a haber son naturaleza controlada en invernaderos y organismos genéticamente modificados, pero pues bueno, vamos a seguir avanzando y ya nos adaptaremos y bueno, ya encontraremos otras cosas que también nos gusten, además de lo que ya, de nuestro aferramiento a la naturaleza. Entonces, todo esto para mí son ejemplos muy dramáticos de estos tipos de fantasías demenciales que les digo, de radicalización de un sistema de creencias en un momento de crisis, que si nos seguimos aferrando a estas ideas, pues estamos acelerando el camino hacia el colapso. Entonces, esta es una frase que me gusta mucho de Zizek, que dice, nuestro principal problema es que nos resulta más sencillo imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. A mí me gusta parafrasearlo, decir, no sé, a nuestra cultura, piensen cuántas películas hay sobre el fin de la naturaleza y cuántas películas hay sobre el fin de la civilización. O sea, emocionalmente nos sentimos más cómodos pensando que, bueno, la naturaleza se puede acabar, pero la civilización continúa, a pensar que la civilización se detenga y la naturaleza continúe. Eso para nosotros es así como que, no, espérate, lo más sagrado que tenemos se va a destruir. No. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros nos identificamos con la civilización, creemos que lo que nos hace humanos es la civilización, en vez de reconocer que somos seres vivos y que que somos naturaleza, ¿no? En esta visión del mundo, nos han convencido de que dependemos para estar vivos de un sistema de dominación en vez de donde viene realmente nuestra fuerza vital, y entonces estamos todos tratando de salvar el Titanic, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es estar agarrando unas lanchas para buscar una isla cercana. Entonces, dudas y comentarios ahorita sobre estas son las ideas principales de la sesión 2, ¿no? La función de ideas del lenguaje, cognición colectiva, coordinación de la acción, esta idea de Homo sapiens demes, ¿no? La dualidad, ¿no? Ahí en vez de capacidad de suicidio deberíamos decir capacidad de locura, pero lo que pasa es que un animal loco es pues un animal que no está buscando bien su supervivencia o que hace cosas que lo van a acabar destruyendo, ¿no?
La función de la ideología en las civilizaciones, las raíces religiosas de la visión del mundo moderna y el aferramiento dogmático a esta ideología. Entonces abro ahorita una pequeña sesión. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos un poquito de tiempo y quizá les propondría que primero contestáramos las preguntas aquí, en tanto llega Tania, que no veo, para que lo enlacemos con los chicos. Entonces tú puedes decirlo, por favor. Ok, vamos ahorita a hacer una primera ronda con los participantes que están aquí en el salón y ahorita que llegue, bueno, ahorita le damos la palabra también a los que están en línea. Entonces, a ver, bueno, el micrófono le pueden pasar por allá a la compañera. Reacciones, también se valen reacciones emocionales, Bueno, con toda esta situación de reflexión sobre la expansión humana, yo quiero hacerte dos preguntas. La primera, metodológicamente, ¿cuál sería en situaciones de la isla que nos presentaste? Pues es muy fácil decir, no encontraron más formas de expandirse y ya, colapsaron. Pero en situaciones en donde estamos viviendo en sociedades complejas, urbanas, ¿hasta dónde está el límite de la expansión humana? ¿Cuáles son las variables que tú nos puedes enseñar o ayudar a explicar esta situación? Geográficamente, en cuestión de kilómetros, en cuestión de ya rebasé mi límite local, municipal, estatal, regional, de país, ahora hasta dónde hay no sé, la toma de decisiones de los políticos dicen hasta aquí, porque obviamente que no todos tenemos esos desequilibrios. También hay formas de cómo revertir esa degradación. Entonces, un poco matizar esta situación. Sí, Gracias. De eso vamos a hablar en la siguiente sesión. Tal vez no pueda responder todas tus preguntas, pero esas son las preguntas que nos debemos estar haciendo. Y voy a dar algunos elementos en la siguiente sesión. ¿Ahí hay otra mano? Y bueno, ¿alguien más? Sí, no, qué rápido. Hablaste mucho de judío-cristiano, ¿verdad? Pero de Buda, Zen, Mahoma, ¿sería parecido esto? Al control, ¿verdad? A la dominación. Bueno, mira, yo la que he estudiado es esta civilización, no conozco tanto de otras, pero sí sé que, por ejemplo, en el hinduismo, pues todo el sistema de castas, pues es otra manera de justificar algo parecido, ¿no? Y dentro de muchas culturas hay corrientes, digamos que críticas, que están tratando de decir, no, esto también dentro de Occidente hay muchas tradiciones críticas, ¿no? Que están tratando de decir, esto está mal, la dominación está mal. Pero si vemos una civilización, es como podemos inferir que debe haber un sistema de pensamiento que de alguna manera lo justifique. La pregunta ya para un estudio antropológico sería ver cómo se está justificando ese orden en diferentes civilizaciones con diferentes visiones del mundo, ¿no? Sí, bueno, sería primero un comentario y después una pregunta. El comentario iría en relación, efectivamente, como bien argumentabas, la cuestión está del cristianismo. Bueno, pero hay que basarnos, dices tú, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando decías alusión de que los hombres llegan al paraíso, no, son implantados, o sea, es una creación. Y la creación obviamente se le da la potestad sobre la naturaleza, pero entendida en cómo que pues puede tomar todo lo que quieran, pero plantas y frutos. Los animales todavía no entran en ese orden. Cuando son expulsados precisamente por esto, dice, se abre hacia el conocimiento. El conocimiento entendido como yo, hombre, yo razono y veo lo que está bien positivamente y lo negativo, ¿no? Entonces, bajo ese orden. Pero fíjate nada más aquí, bueno, son otras circunstancias, pero Dios es el que les dice, les dota, mata a un animal para proveerles ¿de qué? De una vestimenta. Y después, a partir de ese momento, les dice, ahora la tierra será maldita por ustedes. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante tienen que cazar, y dice, y cultivar, para precisamente ¿qué? Subsistir o sobrevivir, ¿no? Ese es el comentario. Y la pregunta ahora acá, me parece que también yo entendí cuando te presentó el doctor Narciso, decía que con quien te habías formado era Tirtania. Obviamente, sí. Bueno, bajo esa situación me parece que acá Tirtania también toma o retoma mucho de lo que es la corriente teórica de Richard Newell Adams, ¿no? Entonces ahí me parece que pues sí abonar un poquito en la cuestión de la red de la expansión humana, que precisamente es esto, ¿no? O sea, como en la segunda ley de la termodinámica y la ley de la entropía, pues tiende a esto, al caos, y después genera ¿qué? Civilizaciones que son autoorganizadas o sistemas de autoorganización. Entonces, en ese sentido, pues sí, me parece que acá las ideas, pues yo al menos lo percibo así, irían en ese sentido.
porque obviamente la civilización a lo largo de ese proceso de devenir histórico, pues va construyendo esto. Pero sí, como dices tú, para finalizar, pues siempre pensamos en ese colapso, pero en el colapso de la civilización, del mundo y no del sistema que ahorita se está volviendo más voraz, en este caso con el neoliberalismo, y en el cual a veces hasta los dirigentes, y no quiero decir el nombre, no porque no quiera, pero hasta niegan que existan esos cambios, ¿no? Y hasta dice, eso es un imaginario. Y a veces dicen, el cambio climático no existe, y por eso no firman, ¿no? Entonces me parece que sí, yo concluyo con eso. Gracias. Excelente. Si quieren pasarle el micrófono una vez al siguiente, y mientras voy respondiendo, no sé, ¿alguien más algún comentario? Me encantaría tener 3 semestres para responder esas preguntas. Yo coincido totalmente. Hay otras interpretaciones del cristianismo con las que yo concuerdo, y vamos a hablar de esto también en la siguiente sesión, del cambio de interpretación que se está dando también desde dentro de esta cosmovisión. Entonces, no es que yo esté descartando, estoy descartando el uso imperial que se ha dado a esta visión. Pero hay otros críticos que desde dentro están diciendo, no, espérense, eso no fue lo que dijo Jesús, no, espérense, podemos interpretarlo de otro modo, tomar otras referencias dentro de la misma tradición. Y la otra cuestión, pues sí, conoces bien a mis abuelos teóricos, mi linaje. Yo, de hecho, mi tesis de doctorado es una discusión contra una idea muy importante de Adams, que la vamos a mencionar en la siguiente sesión, que es básicamente la idea de que no hay posibilidad de cambio porque es la segunda ley de la termodinámica la que nos lleva hacia la catástrofe y nosotros solamente somos una expresión de eso. Entonces, yo tengo una tesis de 550 páginas sobre eso, sobre esa discusión para decir por qué no. Porque no es cierto que los seres vivos lo que hagan solamente sea, que su función en el mundo sea acelerar la entropía y que esa sea la dirección en la que avanza el universo. Pero voy a hablar de eso un poco en la siguiente sesión. ¿Alguien más? Bueno, solamente un comentario. No entiendo varios conceptos que se están mencionando en este momento. Como mencionaba anteriormente, bueno, venimos 2 compañeros que venimos de una comunidad purépecha indígena. Entonces, pero sí me interesó lo que hablaste acerca de la comparación o la diferenciación que se hace entre el pensamiento científico y el pensamiento mitológico o el pensamiento de las comunidades, que muchas de las veces o casi siempre la ciencia desmiente esa parte, ¿no? Entonces nosotros tenemos un problema en nuestras comunidades. Este problema es que la ciencia ha desmentido que la práctica de la comunidad, la actividad que tiene la comunidad o el pensamiento que tiene la comunidad no sirve. Entonces nos ha desmentido esa parte y lo que ha hecho es decir, bueno, el desarrollo industrial, el uso de cambio de suelo es lo que va a permitir el desarrollo de las comunidades. Entonces eso nos ha metido en una problemática muy grande. Entonces por eso me interesa. Entonces nosotros hemos tratado de hacerlo a través de la concientización con la gente de nuestros pueblos, pero es bien difícil. Entonces, ¿cómo hacerle? Yo ayer hablaba sobre una propuesta educativa, yo soy maestro de educación indígena, entonces nosotros estamos planteando precisamente cómo hacemos y cómo proponemos un cambio, porque lo que se requiere es un cambio en las formas de pensamiento. Nuestros abuelos, por ejemplo, mi abuelo, ellos hablaban sobre el Cesirecan. El Cesirecan es el vivir bien. Es una palabra en purépecha que significa el vivir bien, el vivir desde lo colectivo, desde la comunidad, desde la ayuda mutua. Entonces nosotros, proponemos esa alternativa en la parte educativa, pero ¿de qué otra manera? Mi pregunta sería, mi pregunta sería, ¿de qué otra manera podemos hacerle o podemos en las generaciones más jóvenes, que son los que están más enrollados en este otro asunto, cómo podemos hacerle para hacer conciencia sobre los procesos que se están viviendo? Nada más. Sí, muchísimas gracias por ese comentario. Yo igual mucho de mi interés con todo este trabajo en realidad ha sido pensando en jóvenes indígenas, jóvenes de comunidades que están parados en esa disyuntiva así de que me voy para la ciudad, me quedo con mi comunidad, creo en lo que dicen los desarrollistas, le creo en mis abuelos, ¿no? A esas personas, en esa disyuntiva, justamente yo creo que un mensaje fundamental de nuestra época es, primero, bajar del pedestal a la visión del mundo moderna occidental, decir, no es una excepción,
tiene cosas buenas y tiene cosas malas, tiene la misma tendencia a equivocarse como cualquier otra. Y lo que vemos ahora es que tenemos evidencia de que se ha equivocado enormemente y que no solamente eso, sino que así como los de la isla de Pascua estaban aferrados, construyendo estatuas más y más grandes, creyendo que su vida dependía de las estatuas, nosotros ahora estamos queriendo construir soluciones tecnológicas más y más grandes, creyendo que nuestra vida depende de las soluciones tecnológicas, en vez de detenernos a decir, no es cierto, va para el otro lado. Entonces, yo creo que jóvenes indígenas que todavía tienen contacto con otro entendimiento del mundo, también tienen una alternativa, que pueden decir, no, pues yo veo cosas valiosas en la forma en que entendían mis abuelos el mundo. Voy a hablar también vamos a hablar un poco de esto en la siguiente sesión, sobre los cambios en visión del mundo que hacen falta que se están produciendo ya para contrarrestar toda esta tendencia, y los cambios en estructura política y en forma de relacionarnos unos con otros y con la naturaleza, que es precisamente la transición agroecológica, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho exactamente ese desafío de cómo, digamos que esto para mí es como, ya ven, Occidente ha sido quien ha mandado antropólogos a estudiar otras culturas y entender sus supersticiones y por qué hacen esas cosas locas. Ahora vamos a voltear la tortilla y vamos a decir, vamos a tratar de hacer antropología de Occidente, entender por qué esta cultura piensa lo que piensa y por qué está haciendo esas cosas locas, relativizarla, ¿no? Y precisamente cuestionando estas premisas filosóficas, se abre la posibilidad de un renovado diálogo con otras culturas, ¿no? De poder revalorar ideas y proyectos que se plantean desde otra visión del mundo que Occidente históricamente ha descartado, porque si no buscas salir de la naturaleza y dominarla, entonces eres un animal atrasado. Entonces ahora estamos viendo que los que están queriendo cortar el cordón umbilical con la madre tierra, pues se están suicidando ellos mismos, y nosotros, en vez de seguir ese ejemplo, tenemos muchos otros ejemplos que podríamos estar siguiendo, ¿no? Entonces, exactamente hacia allá es donde quiero llevar todo, sí. Perdón, acá hay una pregunta. Ah, bien. A ver si la puedes leer porque no sabemos. No, se la voy a poner. Ah, ¿la puedes poner? Bien. Sí, que sí. Sí, cierto, perdón, gracias. Una pregunta desde las personas que están en línea. A ver. Sí, bueno, Iván. Sí, escuchamos. Sí, gracias. Mira, yo tengo un comentario, no sé, igual tú me pudieras ver. He leído mucho y lo que he visto así alrededor, ¿no? Tocaste un tema de el transhumanismo. Sí. Entonces, he leído mucho con respecto a lo que es la revolución digital. Sí. En este caso, están enfocando mucho o están promoviendo la robótica y la inteligencia artificial. Últimamente podemos ver en los MOOCs o en los cursos en línea, programación, nos están enseñando hasta los chavillos bien chiquillos, incluso por empresas grandes como Microsoft, están fomentando que los chavos empecemos a enseñarnos a programar. Entonces, a veces me da miedo porque desde hace muchos años han estado influenciando este tema con las películas como Yo Robot que hizo Will Smith, El hombre bicentenario de sale este señor Robin Williams, y que a veces digo, ya no estamos tan lejos, estamos a la vuelta de la esquina. Últimamente las noticias han salido que países asiáticos, como por ejemplo Hong Kong, Japón, tienen muchísimos avances en cuanto a robótica. A los chicos de medio superior los están enviando a concursos de robótica y se plantean que en un futuro los robots desplacen a los humanos en ciertas áreas o sectores laborales. Entonces, incluso ya vemos que hay casas básicamente digitalizadas, los coches serán digitalizados, hay coches que ya se manejan solos. Entonces, igual había un planteamiento donde muchas personas de la sociedad criticaban o preguntaban, cuestionaban en cuestión de políticas y legislación de robots, o sea, cómo los vamos a proteger, ¿no? La línea esta de la robotización y el humano, ¿no? Y a veces me pongo ya a preguntar
preguntar, bueno, cuando llegue esta era de la digitalización que ya está a la vuelta de la esquina, los humanos ¿dónde vamos a quedar, no? O sea, ¿vamos a ser desplazados completamente o cómo el humano va a poder interrelacionar con un robot que con cierta inteligencia artificial va a poder crear también o tener emociones y conciencia como nosotros, porque ese es un planteamiento que he leído que tienen, ¿no? Entonces, esta es, ahora sí que si la revolución industrial cambió mucho la vida del ser humano, entonces esta revolución digital, ¿cómo nos va a impactar? ¿Será bueno o será malo? Sí, muchas gracias por ese comentario. Sí, bueno, mira, vamos a hablar un poco de eso en la siguiente sesión, justamente de los pronósticos que podemos hacer sobre lo que va a pasar a continuación, con base en estas dos primeras sesiones. Yo creo que sí, es un fenómeno súper alarmante y súper como, ¿cómo se dice?, sintomático de la era que vivimos. Por ejemplo, había un dato de que un niño estadounidense promedio reconoce 1000 logotipos de marcas, pero no puede identificar 10 plantas o animales nativos de su bioregión, ¿no? O sea, todos los niños que ahora crecen, se desarrollan toda su infancia dentro de cajitas de cemento, con pantallas, toda su interacción, si interactúan con la naturaleza, pues será a través de Farmville, ¿no? De sus jueguitos de sembrar plantas, pero lo que más les interesa no es eso, lo que más les interesa es estar pensando en naves espaciales. Tú pregúntale a un niño cómo va a ser el futuro y te va a hablar de puras naves espaciales. Jamás te va a hablar de que las casas de bambú. Entonces, a ese nivel, o sea, en realidad la cultura de masas, uno de los espacios privilegiados en donde se habla de este tipo de temas, en la gran cultura de masas y en el mundo actual, es en las películas, en los videojuegos, en los cómics. Ahí es donde se habla de escenarios de colapso y qué va a pasar y no sé qué. No es tanto en las escuelas, es en las películas. Y pues ya sabemos, muchas de esas películas, como tú bien dices, están reforzando esa misma ideología, pero yo creo que eso no va a suceder. Eso va a ser algo que vamos a ver en la siguiente sesión y pues los dejo picados, no les digo todavía que... si alguien tiene algún otro comentario o ya es tiempo. Yo quería hacer un comentario, pero bueno, a ver si me sale. Sí, pues bueno. Densa la reflexión, densa la crisis es sistémica y entonces, bueno, hay que entender que hasta las palabras están en crisis, ¿no? Crisis conceptual, crisis ontológica, epistemológica, crisis de vida, ¿no? En ese sentido, valdría la pena reconocer, digamos, para la discusión, que el concepto de naturaleza construido por Occidente está en crisis. Si puede acercarse más el micrófono. Sí. Está en crisis, es decir, esa idea de que la naturaleza es un objeto a la cual hay que dominar y explotar para seguir adelante, expandiéndonos, está en crisis y lo estamos mirando, ¿no? Sin embargo, ese concepto moderno y occidental de naturaleza es minoritario culturalmente. Este es un punto importantísimo, porque si bien hegemónicamente ese concepto es el que permite el control del planeta y el control de nosotros, no es mayoritario en términos de las otras formas como se concibe nuestra relación con los no humanos y a los no humanos, es decir, a lo que la ciencia le denomina naturaleza. De tal suerte que hay más de 7000 maneras de entender eso que nosotros llamamos naturaleza de manera opuesta y en un sentido mucho más orgánico que el pensamiento sobre la máquina, sobre el objeto al cual hay que explotar. Entonces, para aliviar un poco la crisis que provoca esto, lo que quiero decir es que hay una ignorancia de la ciencia moderna y del pensamiento occidental como, digamos, un transcurso civilizatorio de pensar a la cosa, cuando en realidad lo que estamos viviendo es una plétora o un pluriverso de formas de actuar, de entender, de concebir el mundo, en donde la naturaleza no es una máquina ni un objeto, sino somos sujetos que interactuamos.
Esto hace que se ensanche, digamos, se ensanchen las posibilidades de búsqueda, que quizá yo no lo pondría en términos de estadísticas o por dónde le voy a dar, porque este planeta está lleno de mundos y esos mundos son la salida a esta crisis. Desde nuestro mundo en crisis no vamos a poder salir de esta crisis a menos de que aceptemos que hay otros mundos que son híbridos también, que tienen una manera de entender a la vida diferente a la nuestra, que está en crisis. Es decir, si hay 7,000 lenguas y hay cientos de miles de variedades de esas lenguas, de esos idiomas, de esas materias primas que nos permiten comunicarnos entre nosotros y con los otros, nombrar, significar, simbolizar, etcétera, etcétera, hay 10,000 maneras de salir de esto. Les recomiendo un libro que es realmente fabuloso, es de Ribeiros de Castro y su mujer, no recuerdo el nombre de su mujer, que dice, bueno, ¿y después del fin qué? Entonces él analiza las películas del Apocalipsis, porque lo que estamos hablando aquí es bastante apocalíptico, ¿no? Es decir, pues ahí muere, pues ya vámonos, ¿no? Y los otros dicen, no, pues vámonos, pero para Marte, ¿no? Sí, ya sé. Gracias. Termino. La pregunta que se intenta responder en la literatura y en las películas modernas para explicar esta crisis tiene otras respuestas, por ejemplo, en el caso de los pueblos amazónicos. ¿Hay una crisis? ¿Quién la provoca? Y después de esa crisis de quien la provocó, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguiremos nosotros, no los otros, no los amazónicos, aquí? ¿O ellos podrán sobrevivir a esta crisis que la denominamos como planetaria? Porque tienen los argumentos, las bases, las teorías, los conceptos, las ontologías, las epistemologías y las maneras de actuar en el mundo diferentes a la nuestra. ¿Sí? Un planeta y muchos mundos. Precisamente lo que él propone es mirar esto desde la hegemonía, desde el imperio, desde la capacidad de control que tiene este aparato cognitivo, ontológico, religioso, económico, etcétera, etcétera. El problema es reducir ese presente que nos venden con la nanotecnología, con los humanos genéticamente modificados, porque también hay por ahí una película muy interesante sobre eso, y reconocer que somos capaces de construir otros futuros y no el de los nuevos espejitos que nos venden como en el siglo XVI. Ahí está el reto de la agroecología para dejarlo para después de comer. ¿Hay alguien más? Acá está. Sí, ahorita ya puedo hablar mejor. Bueno. Pues mi nombre es Fernando Alonso Onofre, vengo del Centro de Investigación Cooper-Rappel, CEICOR. Allá tenemos una universidad, por eso quiero retomar un poquito lo del papel de educador, que precisamente retomamos esta parte, y por qué estoy acá, que ahí nos dedicamos a la agricultura protegida, desde luego, porque a los chavos tenemos que dar esta visión más amplia sobre la agricultura, y eso me interesó precisamente. Ahora, en términos de, yo creo que la respuesta ahora para los científicos o ante esta crisis es la creación de centros de ciencias de la complejidad. Precisamente esta parte que dices, ya la ciencia llegó a un límite, ¿no? Yo creo que también habría que decir que ya, desde luego, el método científico ni existe. El método científico no existe, ya está declarado. Hay formas de hacer la ciencia. Lo que existe es la forma de comunicar la ciencia, y así en paper se tiene que comunicar, y bueno, hay toda una red de jueces que tienen que aprobar cómo se comunica la ciencia, ¿no? No es lo mismo hacer ciencia ahí en el invernadero, que hacemos nosotros ciencia ahí, ¿no? Que el antropólogo, o sea, ¿no? Bueno, pero las ciencias sociales tienen que ajustarse. Bueno, las ciencias sociales tienen que ajustarse, ¿no? Ahora sí que al modelo científico.
El asunto es que quisiera rescatar más bien las partes positivas de la ciencia, ¿no? Esto de la autoconciencia, que ahí vi que le otorgaban la parte de razón, pero si a un chavo que estamos, nosotros que estamos en la educación también, en la formación, le haces ver esta parte de la autoconciencia, yo creo que lejos de perjudicarle, le estás diciendo dónde está parado, qué tiene que hacer. La otra es que, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de que tienen los chavos que vivieron en un internado. Entonces, desde ahí empiezan tienen que hacer las cosas para pensar en los demás. Es decir, pues tiene que ser, tiene que pararse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, si va a hacer las actividades pensando en el otro, imagínense, va a adquirir primero la autoconciencia, después se va a fijar en las necesidades del otro y después la otra cosa es que forma parte de un sistema. Entonces esas tres partes, esas tres cuestiones son importantes para cambiar precisamente de la conciencia del chavo. Entonces yo que estaba aquí, que estoy en la parte de los invernaderos, que un poquito ahí diciéndonos a lo mejor un poquito desdeñando, o no sé, lo vi así, del progreso, pues, o que estábamos en contra, o está en contra de la, vamos a decir que pues aquí que también forma parte de la crisis. Pues más bien lo que estamos haciendo, o lo que yo creo que a lo que se apuesta, es más bien que la ciencia también vea precisamente estas cosmologías indígenas, y no es malo tratar de explicar los fenómenos los fenómenos naturales en términos de la ciencia, más bien es conjuntarlos, ¿no? Tratar de explicar, y yo creo que adaptarnos más que sustituir ideas, es adaptar las ideas más que sustituir ideas. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Para la ciencia. Yo creo que sí, la ciencia de la complejidad es una respuesta, yo creo, a esta crisis que yo lo que veo aquí es medio catastrofista, ¿no? De la ciencia, el método científico domina, sí, pero yo creo que hay una respuesta ahora a este sentir, a esta crisis, precisamente que sí ya nos llegó hasta el cuello, y yo creo que esta es una forma de decir que, y por eso también estoy aquí, ¿no? Tratando de ver y tratando de meter a los chavos que la agricultura la tecnificación es buena, pero también forma parte de un todo, ¿no? De la agricultura, es una parte de la visión de la agricultura, nada más. Iván, tengo la preocupación de que nos alcance la comida, perdón, a mí me toca eso. ¿Qué les parece si vamos a comer?